Hola Silvia, bienvenida al espacio Un libro, una conversación, en el que hablaremos sobre tu libro ¿Por qué no soy feliz? Oye, muchísimas gracias por invitarme, Alfonso, a estar hoy aquí contigo para hablar de ¿Por qué no soy feliz? Mi penúltimo libro. En el título de tu libro sugieres preguntarnos los posibles motivos de nuestra infelicidad. ¿Dirías que una de las principales causas es producto de asociar el nivel de felicidad con un equivocado concepto de éxito? Yo creo que muchas veces el problema viene por cómo hemos definido esa felicidad, ¿no? Lo primero es que tenemos que mirarnos y qué es ser feliz para ti. Hay muchas personas, pero no solamente personas, sino yo creo que la sociedad hoy en día lo que está pasando es que está equivocando. La felicidad la está confundiendo con la emoción de la alegría y parece que es que si no estoy alegre, si no estoy contenta, si no estoy haciendo cosas divertidas, cosas que me gustan, no puedo ser feliz. Y también es cierto que durante mucho tiempo se ha asociado esa felicidad a ese éxito, a la productividad, a que los demás vean que estoy haciendo cosas. Y tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que la felicidad va mucho más allá de tener éxito, mucho más allá de sentir emociones, de estar alegre todo el día. Es más, es que si yo lo que estoy pensando es que para ser feliz tengo que tener éxito o tengo que estar siempre haciendo cosas que me gusten y sintiendo emociones agradables o alegre todo el día, es que entonces nadie en el planeta Tierra sería feliz. Entonces es muy importante entender que la felicidad es muchas veces saber entender cuáles son las emociones que estamos sintiendo, tanto las agradables, las desagradables, tener claro cuáles son nuestros objetivos en la vida y sobre todo vivir muy alineado con nuestros valores, porque hay muchas personas que se plantearon esa posible felicidad como éxito, como tú decías, y cuando consiguieron ese éxito soñado, se dieron cuenta diciendo, pues aquí no es, ¿no? Aquí no es donde yo estoy bien, aquí no es donde yo estoy feliz y en ocasiones tiene que ver porque por el camino he dejado mis valores, he dejado mis principios y eso no es algo que ayude. La calidad de nuestra vida en gran medida depende de nuestro sentir emocional. Y las emociones y el estado emocional, aunque parezcan conceptos similares, a veces tendemos a confundirlos. ¿En qué se diferencian principalmente emociones y estado emocional? Bueno, lo que tenemos que pensar es que una emoción es algo que es súper, súper rápido, ocurre en el cerebro, ocurre de forma involuntaria y además las emociones son muy cortitas. Las emociones son las que nos mantienen con vidas. Cuando ha ocurrido algo, bien sea algo externo o algo interno que ha ocurrido dentro de mí, se dispara una emoción. Esa emoción es muy corta y me va a permitir que mi cuerpo se prepare para eso que ha ocurrido. ¿Qué es lo que ocurre? Que después de que esa emoción haya ocurrido, nosotros la interpretamos, es decir, la damos un sentido, le añadimos un pensamiento. Y esa emoción más pensamiento es lo que estamos llamando sentimiento. ¿Vale? Y ese sentimiento, ¿qué es lo que ocurre? Que ya es mucho más largo y es lo que está perdurando, porque hemos dicho que la emoción es súper, súper cortita. Y cuando ya estamos hablando del estado de ánimo, ya no solamente es el sentimiento, sino es un poquito el cómo estamos y cómo va fluctuando a lo largo, pues un poco del día, de la semana, un poco cómo nos estamos encontrando, ya pensando en un periodo de tiempo mucho más largo, o sea, por así decirlo. Emoción, muy, muy breve, muy, muy corto, muy básico, muy prepararnos para la vida. Sentimiento, estoy dándole esa interpretación y es un poquito más largo, estado de ánimo. En uno de los capítulos lo titulas El país de la piruleta no existe. ¿Hasta qué punto crees que nos pueden hacer un flaco favor a nuestro bienestar los mensajes de positivismo edulcorado? Bueno, me encanta que me hagas esta pregunta porque fíjate que yo el libro lo quería titular así, El país de la piruleta no existe, bienvenido a la realidad. Desde la editorial me dijeron, es que eso no se entiende muy bien. Y bueno, por lo menos un capitulillo, déjame que lo titule así. ¿Por qué? Porque, a ver, el país de la piruleta no existe, ¿eso qué significa? Oye, pensar que es que la vida es maravillosa, es estupenda, que todo el mundo va a ser bueno, va a hacer cosas por mí, va a ser todo bien, divertido. Mira, eso es una falacia. Es verdad que hay gente muy buena, es verdad que hay gente que hace muchas cosas por ti, es verdad que hay momentos muy divertidos y es verdad que vamos a intentar hacerlo lo más agradable posible. Sin embargo, la vida es difícil. A mí yo soy muy fan de Mafalda y Mafalda hay una frase que lo dice muy bien, que es, la vida es linda, lo más los que muchos confunden lo lindo.
con lo fácil. La vida es muy difícil. Si te has pensado que esto es el país de la piruleta, no es así. ¿Podemos aprender a ser felices? ¿Podemos aprender a regular esas emociones desagradables y propiciar las agradables? Por supuesto que sí, pero desde la realidad. No desde el todo es fantástico, todo es maravilloso, ese famoso es que tú puedes con todo. Pues no, en la vida no se puede con todo. Hay que elegir muy bien cuáles son nuestras batallas. Hay que conocernos muy bien para saber cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles y en función de eso ser capaces de asignar nuestra energía a lo que en un determinado momento podemos conseguir. Entonces hay que tener cuidado con esos mensajes naif que es verdad que suenan muy bonitos, que pueden ser muy motivadores, pero cuando los llevamos al extremo son frustrantes. ¿Por qué? Porque no son ciertos. Y también declaras al móvil como uno de los enemigos de la felicidad por su efecto de evasión emocional, haciendo que cada vez nuestro ocio pues, consista en estar delante de la pantalla. ¿Cómo afecta el uso excesivo del móvil y las redes sociales a nuestra capacidad de enfrentar y gestionar nuestras emociones? Claro, fíjate que una de las cosas que decimos es apaga, si quieres ser feliz, apaga un ratito el móvil. O sea, es decir, no es que digamos, oye, la tecnología es mala, el móvil es mala, ¿por qué? Oye, sabemos que tiene muchísimas cosas positivas. ¿Cuándo empieza a ser un problema? Cuando estamos haciendo un abuso, ¿no? Una de las cosas que hablamos en el libro es cuando estamos utilizando el móvil o la tecnología como un anestesiador emocional, como si fuese una especie de chupete emocional. ¿Qué es lo que está ocurriendo? A ver, hay muchas personas que en un determinado momento sienten una emoción desagradable. No me gusta esto que me está pasando y en lugar de me paro, miro hacia adentro, veo qué es lo que me ocurre, lo analizo, lo intento comprender, busco soluciones, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues es que esto no es fácil y tampoco nos han preparado para ellos. Entonces, hay algo que es muy cómodo, que es ese chupete emocional que entonces cojo mi teléfono o cojo lo que tenga a mano, me pongo a ver algo y eso qué es lo que hago. No, desconecto de esa emoción desagradable. Es como si la estuviera ahí tapando, la estuviera anestesiando, ese móvil como un anestesiador emocional. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo apago el teléfono y me tengo que volver a mi vida, el problema sigue ahí y yo no lo he resuelto. La emoción desagradable sigue ahí y yo no he trabajado con ella, no he estado mirando qué es lo que me está diciendo y qué es lo que está ocurriendo. Entonces, lo que hablamos, ¿no? De ese efecto negativo de la tecnología del móvil es cuando lo estamos utilizando como un anestesiador emocional. Si yo lo estoy utilizando para trabajar en un determinado momento, sí que me está, ¿no? Haciendo para estar conectada, ahí no tendría que ser ningún problema. El problema es lo que siempre decimos es, cuando vayas a cogerlo, párate y mira. Párate y mira cómo estás. ¿Tienes algo que resolver o lo estás cogiendo para tapar? Entonces, eso sería ahí un poco esa parte. Y es que en ocasiones se nos está olvidando vivir y vivir la vida en el mundo analógico, en el mundo real. No solamente lo vemos mucho con adolescentes, que ¿qué es lo que pasa? Que es que su vida online es 1 millón de veces más entretenida que la vida real. Entonces, claro, ¿cómo pretendes que yo deje el móvil? Es que entonces a lo mejor tendremos que ayudarles a que la vida real merezca la pena, ¿no? Además, el móvil propicia un efecto que también lo explicamos en el libro, que es el de la comparación social. Es decir, sabemos que si tú quieres ser infeliz, basta con que espíes a tu vecino. Mira, es que el vecino tiene un coche más grande que el mío, es que le va mejor, es que esto, es que el otro. Bueno, es que ahora en la vida ya no te tienes que poner detrás del visillo a ver qué hacen los vecinos, a ver qué hacen otras personas. Tienes las redes sociales donde la gente tiene un escaparate de su vida que cuenta su mejor versión, ni tan siquiera la realidad, sino lo que quieren exponer. Entonces es muy difícil cuando tú estás viendo, ¿no? Porque además el algoritmo te saca lo que te interesa. Es que todo el mundo tiene esto que yo quiero menos yo. No, todo el mundo no. Pero aquí tu algoritmo te lo está enseñando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que eso es abrir también, ¿no? La posibilidad de ser muy infelices. Y a los adultos, pues en ocasiones lo sabemos y aún así nos afecta. Pero imagínatelo, díselo a un adolescente que todavía no tiene esa experiencia vital para darse cuenta que la gente está maqueando, ¿no? La realidad que sube en las redes. Y además ¿no? Que ese algoritmo, todo lo que les enseñas es que todos están por ahí menos tú. El único pringao que está estudiando eres tú. No, perdona, la mayor parte están estudiando como tú. Eso que te está enseñando, ¿no? Es otra cosa que no tiene que ver con la realidad. Silvia, y también cuentas en el libro un suceso que te ocurrió esquiando y que muy a tu pesar supuso un parón obligado en tu carrera profesional y personal. En una situación como esa, ¿cómo se conjugan la aceptación y la paciencia?
¿Y hasta qué punto es conveniente forzar la maquinaria para tratar de acortar los plazos de recuperación? Pero por si alguien no lo sabe, se lo voy a explicar. Yo tuve hace ya años, ¿vale? Esto fue en el año 2013. Yo tuve un accidente esquiando y es que me tiraron, una persona iba por detrás, me tiró, entonces yo caí así, clac, en una placas de hielo, entonces me rompí la tercera y la cuarta vértebra sacrococcygeal. Dolorosísimo, los médicos me dijeron, esto es muy, muy doloroso y muy largo. Bueno, yo no me imaginé que era tan, tan, tan doloroso y tan, tan, tan largo. Entonces, ¿qué es lo que me pasó? Yo no me podía permitir parar mi vida. Era como, no, no, yo tengo muchas cosas que hacer, yo tengo un trabajo, y era como, voy a intentar hacer lo máximo posible. Entonces intenté, bueno, pues hacer un montón de tratamientos experimentales y demás. Y llegó un momento, ¿no? Pasados los meses, que dije, bueno, es que esto, claro, porque ya la siguiente opción que me daban es, mira, esto no va a remitir y demás, te metemos en quirófano. Y claro, ahí fue cuando dije, espérate, y si damos el tiempo que realmente todo el mundo me ha dicho que esto necesita antes de operarte una operación, ¿no? De columna, que Mm. da un poquillo de respeto. Y entonces ahí fue cuando me planteé y dije, pues bueno, va a llegar el momento en el que voy a tener que aceptar, en lugar de luchar contra esto que ha ocurrido, intentando solventar algo que es que ya no tiene más que esperar, pues entonces es lo que tendré que tocar hacer. En lugar de luchar contra esta situación, lo que voy a hacer es manejar esas emociones desagradables que me está haciendo sentir, esa frustración, esa tristeza, ese enfado, esa ira. También manejar el sufrimiento, porque cuando tienes un dolor crónico es muy difícil convivir con ese dolor, y entonces me lo tomé de forma diferente. Dije, pues nada, me voy a dedicar a leer. A mí siempre me ha encantado leer, pues venga, me cogí todas esas novelas y me tiré, bueno, pues eso, ese año además hice muy poquitas cosas, trabajé muy, muy poquito, apenas hice, bueno, no hice ninguna colaboración en medios porque es que no podía, o sea, yo estaba en un grito de dolor y tenía que tomar una medicación muy fuerte, entonces no era posible. No, tampoco me podía sentar, tenía que ir a todos los lados con un cojín especial porque es que si no, no me podía sentar. Entonces, bueno, pues al final fue trabajar un poquito esa aceptación y la paciencia. Y os aseguro que yo soy la persona con menos paciencia del mundo, ¿no? Yo, cuando me pongo en mi rol de psicóloga, soy capaz de ser paciente, tal, no sé qué, pero en mi vida personal la paciencia me cuesta. Bueno, pues al final tocó eso y tocó trabajar aceptación, tocó trabajar paciencia y 3 años y medio tardé en soltar ese cojín, en poderme sentar en los sitios y aún así, cuidadín, porque no me puedo sentar en todos los lados. Considerando el cambio gradual hacia la aceptación social de las enfermedades mentales y la normalización de buscar ayuda profesional, ¿cuáles son las diferencias que percibe un paciente entre acudir a un psicólogo o a un psiquiatra? A ver, es que son cosas diferentes, ¿vale? Yo creo que cuando tenemos un problema y hay un trastorno de salud mental, hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda. Y los profesionales que ayudan son los psiquiatras y son los psicólogos. Y va a depender muchísimo del caso. Y muchísimas veces se trabaja en equipo. Se trabaja en equipo porque, a ver, el psiquiatra es una persona que ha estudiado medicina, es médico y después de su carrera de medicina ha hecho el MIR y se ha especializado como psiquiatra, es decir, ha dedicado otros 4 años más a seguir estudiando. Y el psicólogo es una carrera que ha estudiado psicología. En estos momentos, para poder ejercer, tiene que haber hecho un máster, un NMPGS, Máster General Sanitario, con eso puede ejercer en la privada. Si está trabajando en la pública, tiene que haber hecho un PIR, un psicólogo interno residente. Entonces, es diferente. ¿Por qué? Porque los psicólogos lo que hacemos es terapia, psicoterapia, no medicamos. ¿Vale? Y los psiquiatras son los que van a medicar. ¿Qué es lo que significa? Bueno, pues que hay casos, pues por ejemplo, muchas veces cuando estamos hablando de trastornos emocionales, muchos de ellos ¿no? Vamos a conseguir, pues aprendiendo a reestructurar nuestros pensamientos, a ver las cosas de forma diferente, con herramientas, con técnicas, con mucha psicoeducación vamos a conseguir una mejoría muy notable. Pero hay otros casos que no, que además vamos a necesitar esa ayuda farmacológica y que hay que trabajar también con el psiquiatra. E incluso hay trastornos emocionales que vemos a las personas que ya han aguantado tanto, 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 tanto que les tenemos que decir, mira, tenemos que trabajar de la mano con un psiquiatra porque necesitas un poquito de medicación. ¿Por qué? Porque si no, lo que está ocurriendo es que no vamos a conseguir empezar a trabajar porque tu cerebro lo tenemos demasiado revolucionado, está demasiado aquí arriba y tenemos que conseguir primero que baje un poquito para luego poder trabajar. Entonces, la diferencia es
que el psiquiatra es médico y el psicólogo ha hecho la carrera de psicología. Y que los dos son especialmente válidos para trabajar todos los temas de salud mental, pero hay en casos en los que vamos a ver que trabajarlo de forma completamente coordinada. Y una cosa muy importante, si hemos pedido una ayuda a un psicólogo y en un determinado momento nos remite a psiquiatría, no lo vivas como un fracaso de ¡buf! Dios mío, ¿no? Eso es que yo ya estoy fatal, o sea, es que ni el psicólogo me tiene que remitir al psiquiatra. No, no, no. No es cuestión de que tú estés fatal, ni muchísimo menos, sino que es que para eso se han inventado también determinadas, ¿no? Medicamentos, y para eso tenemos medicinas, para que en ocasiones, bueno, pues lo necesitamos y de esa forma la recuperación, bueno, pues seguramente que va a ser más rápido y que es necesario. Silvia, y antes hablábamos de mensajes. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, el que utiliza una conocida marca deportiva como es Impossible is Nothing pueden ser dañinos en nuestra percepción del esfuerzo y generan frustración al transmitir la idea de que si no logramos algo es porque no lo hemos intentado suficiente? Claro, yo creo que tenemos que tener cuidado. Como elemento motivador, ¿no? Para hacer deporte es súper bonito, ¿no? Y puede estar muy, muy bien. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que en ocasiones no estamos midiendo muy bien cuál es el objetivo que tú te estás poniendo. Tienes que tener muy claro cuál es tu objetivo, cuáles son tus capacidades y el nivel de esfuerzo que le puedes dedicar o que estás dispuesto a dedicar. Yo, por ejemplo, dentro de mis puntos fuertes no está la coordinación motora. En eso no soy especialmente buena. ¿Puedo practicar deporte? Sí, claro. ¿Me lo puedo pasar bien y puedo mejorar? Sí. Pero si mi objetivo vital hubiese sido yo tengo que ser olímpica, pues que con mi condición olímpica, ya te digo yo que por mucho que hubieras entrenado, no iba a conseguir hacerlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque no tengo esas facultades. Tengo otras, pero esas no. Entonces, por eso es tan importante, insistimos mucho, que hay que trabajar mucho el autoconcepto, no solamente la autoestima. El autoconcepto es ser muy conscientes cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son mis puntos débiles, ¿para qué? Para también ahí ir estableciendo mis metas, porque si no puede ser muy frustrante, is possible is nothing, no, perdón, hay muchas cosas que no son posibles y tienes que ver también quién eres tú y cómo eres tú. Y luego también otra cosa muy importante, la cantidad de esfuerzo que estás dispuesto a otorgar a eso, porque hay mucha gente que lo que tiene son como muchos sueños y muchas ilusiones así, desde el sofá de casa, mientras estoy pensando qué guay sería. Pero eso es un sueño, eso es una emoción, eso no es un objetivo. Un objetivo es algo que está completamente medido, que tú tienes un plan para ver cómo exactamente lo vas a hacer y además estás dispuesto a dedicar una serie de esfuerzo y de energía. Porque sin esfuerzo y sin energía es complicado conseguir las cosas. Y aquí hay que ser realista, ¿eh? Porque si no hay mucha gente que se autoengaña. Claro, es que yo querría esto, pero sí, pero eso supone un determinado esfuerzo. ¿Estás dispuesto a hacer el esfuerzo que eso supone? Porque claro, quererlo todo sin esfuerzo, eso no funciona. Observar muy bien dónde quiero poner el foco y en qué me quiero observar y cuántas energías le quiero dedicar. Que igual de bien está hacer eso como llegar a un momento y decir, oye, mira, que yo en esto me había equivocado y que esto no merece tanta energía como le tengo que dedicar. Y puedo llegar a decir, pues nada, no pasa nada, cambio el foco y cambio el objetivo. Es que las energías que tenemos son limitadas. Hay mucha gente que quiere meter más cosas de las que caben. Y si tú metes más cosas que las que caben, al principio te sientes muy guay porque es como, wow, ¿no? Subidón total, sí he conseguido hacerlo. Y según lo vas manteniendo en el tiempo, llega un momento en que haces clonk y caes. Y lo más probable es que caigas con una enfermedad, ¿no? De tipo psicosomático, de repente empiezan con una serie de migrañas, dolores de cabeza, molestias gastrointestinales, erupciones en la piel, empiezas a encontrarte mal y luego ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que tu cuerpo, tu propio organismo te está diciendo, te has pasado, que es que de verdad, de verdad, de verdad, que no cabe todo. Pero es que hasta que no te has dado cuenta, hay gente así, ¿eh? Que hasta que no te has dado cuenta y no colapsas, no paras. Silvia, un niño que aprende a cuidar su cuerpo y gestionar sus emociones, por lo general, es un adulto sano, tanto física como mentalmente. ¿Crees que tenemos una asignatura pendiente en la educación reglada y que desde temprana edad deberían incluirse más contenidos sobre estrategias para evitar o reducir los trastornos emocionales?
Pues yo creo que sí, ¿vale? De hecho, es el siguiente libro, el último es Inteligencia Emocional en Familia y es precisamente cómo trabajar todo esto que estás diciendo. A ver, cuando desde pequeños hemos aprendido a tener una relación sana con nosotros mismos, a entender cuáles son las emociones que estamos sintiendo, por qué me siento como me siento, por qué se siente la persona que está delante así, a regular las emociones, es decir, a manejar nuestras emociones de forma inteligente, tenemos muchas más papeletas de ser unos adultos sanos. Me refiero, tenemos muchas más papeletas. Esto al final es una cosa que nos ayuda y nos previene. Aún así, bueno, pues hay variables que en ocasiones no se pueden controlar y puede también romper la salud mental. Pero sobre todo toda esa parte más que tiene que ver con trastornos emocionales, bueno, pues vamos a tener bastantes menos porque ya hemos aprendido a relacionarnos. Entonces, sí que estamos viendo que la educación empieza a cambiar y que cada vez son más centros educativos los que empiezan realmente a trabajar esta inteligencia emocional en las aulas. Pero aquí es muy importante que lo podamos hacer de la mano, porque la inteligencia emocional tiene que empezar en la familia. La primera escuela donde se enseñan a manejar las emociones es la familia. Y los primeros que tienen que saberlo hacer y saber cómo es la familia. Si se puede hacer de forma coordinada junto con la escuela, bueno, es que va a ser maravilloso, ¿no? Y va a ser muchísimo mejor. Pero sí que es muy importante que también se pueda hacer desde la familia. Si quieres otro día, hablamos del siguiente libro, que es Inteligencia Emocional en Familia, y vamos contando, venga, qué es lo que podemos hacer en cada... ¿no? Además, este es un libro que es muy especial, es un libro que es académico, es un poquito más, ¿no? Con bastantes referencias, y lo escribo con una amiga y colega que se llama Ruth Castillo Gualda, que es una persona que también es muy referente en trabajar la inteligencia emocional. Silvia, la psicóloga social y divulgadora Amy Cuddy destaca que nuestro cuerpo no solo reacciona frente a las emociones, sino que es capaz de impactar en nuestro inconsciente para fabricar emociones positivas a través de posturas corporales. ¿De qué modo puede el lenguaje corporal influir en nuestras emociones? Claro, es que fíjate, esto es lo que llamamos la propiocepción. ¿Eso qué significa? Que las órdenes, la información van desde nuestro cerebro a nuestro cuerpo, pero también desde nuestro cuerpo a nuestro cerebro. Entonces, eso que muchas veces decimos, oye, en ocasiones tienes que sonreír, aunque no te apetezca. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que el hecho de sonreír ya el cerebro va interpretando que están ocurriendo cosas buenas. A ver, esto no vale como terapia, me refiero a una persona que tiene que depresión, le dices que sonríe y no va, vamos, encima se te va a enfadar, ¿vale? Pero lo que sí que me refiero es que hay que ser consciente también un poquito de cómo es nuestra postura, de qué es lo que estamos transmitiendo, porque dice mucho. Por ejemplo, ¿no? No es lo mismo. Si yo me presento y te digo, hola, ¿cómo estás? Alfonso, no es lo mismo mi postura corporal que está diciendo, me siento pequeñita, estoy como encogida, no me siento segura, a que cuando tienes una postura corporal, ¿no? En la que yo estoy, y estoy así con una postura en la que estoy recta, en la que mi espalda está recta, mis piernas están alineadas, y desde aquí te digo, hola, ¿cómo estás? Esa seguridad que está proyectando en estos momentos, y la proyección es corporal, la va a ver ¿quién? La persona que tengo delante y también yo. ¿No? Mi cerebro también la está viendo. Entonces, de hecho, ¿no? A veces en terapia también trabajas con esto. Y hay determinadas personas que, por ejemplo, tienen que hacer algo que les genera muchísimo miedo. Pues que tengo que salir a hablar en público y me da miedo. Bueno, pues oye, es muy habitual que pueda ocurrir esto. Y entrenas también un poco esa postura. A ver, ¿cómo va a ser tu postura? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer una postura que, aunque por dentro todavía andes ahí, pero que desde por fuera, oye, que físicamente lo que estás transmitiendo es que calma, seguridad, yo controlo, lo van a ver los demás y tú también lo vas a ver. Y esto funciona. Entonces, claro, al final es un poco también transmitirlo, trabajarlo y es bastante interesante, ¿no? Que podamos también un poquito irlo viendo e irlo trabajando. Últimamente se habla mucho de la soledad y si no somos capaces de estar solos, pues cada vez nos sentiremos más solos. ¿Qué prácticas pueden ayudar a cultivar una relación positiva a nosotros mismos con la soledad y encontrar confort en esos momentos en los que nos encontramos solos?
A ver, es que esto es súper importante porque solamente tenemos garantizada una persona que nos va a acompañar el resto de nuestra vida y esa persona somos nosotros mismos. Si yo no he aprendido a estar a gusto conmigo misma, voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque al final necesito siempre estar haciendo algo o con alguien para no tenerme que quedar conmigo a solas. Entonces, por eso decimos que, a ver, eso no quita que en un determinado momento vayamos a favorecer, ¿no? Tener una buena relación con la familia, con los amigos, pero sí aprender a estar con nosotros mismos. Simplemente perder un poquito el miedo a parar, a conectar con nuestra esencia, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos y sobre todo ver cómo nos tratamos. Es muy importante ver cómo es nuestro lenguaje interior. Al final, todos hablamos con nosotros mismos durante todo el día. Tú ahora, Alfonso, estarás diciendo, pues mira, esto que dice Silvia es interesante, o a lo mejor te puedes estar diciendo cualquier otra cosa. La gente que nos escucha igual. Entonces, ¿cómo es ese lenguaje? Porque en ocasiones el problema es que el lenguaje interior que tenemos hacia nosotros mismos es terrible. Pero ¿cómo te pudiste equivocar? Es que has metido la pata. Pero bueno, pero si es que eso es un error de principiante. ¿Qué van a pensar? Van a pensar que eres una paquete. ¿Cómo has llegado hasta ahí? Menuda suerte habrás tenido. Bueno, pues esto muchas veces lo hacemos y nos decimos cosas que no nos atreveríamos a decirle ni a nuestro peor enemigo. Entonces, es muy importante aprender primero tenemos que ser conscientes de este lenguaje. ¿Para qué? Para poderlo cambiar. Y empezar a tratarnos de forma un poquito más amable. Y si no nos sale, yo siempre digo, prueba a hacer este ejercicio. Imagina que eso que ha ocurrido le ha pasado a tu amigo o a tu amiga. ¿Qué le dirías? Pues a lo mejor le dirías, no, si es verdad, eso no estuvo realmente del todo acertado, pero claro, es que tú no sabías esto otro, no contabas con la reacción de tal, no tal. Y entonces empiezas a ser mucho más comprensivo. Pues se trata también de aprender a ser comprensivos con nosotros mismos y cuidar mucho ese lenguaje interior que tenemos. Y cuando nos falta ilusión, pasamos de vivir a sobrevivir. ¿Cómo podemos distinguir entre estar ilusionados con algo o con alguien y ser unos ilusos? Bueno, yo creo que aquí importante es, a ver, cuando yo digo que estoy ilusionada, ¿qué es lo que significa? Que tengo una meta, que tengo un objetivo, que tengo ¿no? Está muy, muy claro cuáles son las acciones que yo voy a intentar hacer para conseguirlo. Y cuando estamos hablando de iluso es cuando lo estoy pensando, bueno, es que el resto tendría que ser, es que las cosas van a cambiar, es que todo va a mejorar, pero no hay un plan concreto de acción. Entonces, ahí va a estar la diferencia. Tengo ese plan concreto de acción y entonces sé qué es lo que yo voy a hacer porque esto a mí me ilusiona, o simplemente voy a dejar que pase. Dejar que las cosas pasen a veces puede ser un poquito, depende de la situación, pero a veces puede ser un poquito iluso, porque si tú no haces porque pasen, bueno, pues ya no depende de ti, y a lo mejor depende de otros factores que no puedes controlar, como puede ser la suerte. Y la suerte, pues hay que crearla, vamos a ser sinceros. Y para tener un sueño reparador, no solo es necesario dormir un determinado número de horas, sino que hay que tener cierta calidad de ese sueño, ¿no? ¿De qué manera podemos mejorar la calidad del sueño sin necesidad de recurrir a fármacos, de los que parece que se abusa últimamente mucho? Así es. Entonces, yo creo que aquí es muy importante que podamos ver cuáles son esos hábitos incorrectos que estamos teniendo a la hora de conciliar el sueño. Sabemos que la melatonina es la hormona que regula los ritmos circadianos, es decir, separar muy bien el día de la noche. Para segregar esa melatonina, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, cuando estamos expuestos al sol, a la luz solar, nos hace que segreguemos más melatonina. Entonces es más fácil distinguir entre el día y la noche. Sin embargo, por ejemplo, esta luz azul que emiten los dispositivos electrónicos, ¿qué es lo que pasa? Que esa no es buena para segregar melatonina. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Que hay cosas que son muy básicas, como por ejemplo, no estés viendo pantallas justo antes de dormir. ¿Por qué? Porque estamos impidiendo que esa melatonina haga su efecto y que podamos conciliar bien el sueño. Entonces hay que ver muy bien. Lo primero de todo es no hay que alterar los ritmos de sueño y vigilia. ¿Cuál es una hora razonable para irte a la cama? Y vamos a intentar que todos los días sea esa hora. No pasa nada que sea 5 minutos arriba, 5 minutos abajo, pero intentar no alterarlo demasiado, porque para que el sueño sea reparador tiene que ser por la noche. Esto de vivir de noche, dormir de día,
no suele ser, ¿no? Recomendable. Entonces, no vamos a alterar esos ritmos de sueño y vigilia, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo justo antes, porque tenemos que hacer actividades relajantes que sean evitando ahí las pantallas, pues por ejemplo, esto de dormir un poquito antes de irse, de leer un poquito antes de irse a dormir, también nos puede ahí ayudar. Entonces, yo creo que es interesante. ¿Cuántos problemas nos estamos llevando a la cama? Porque en ocasiones estás en la cama y entonces estás así, claro, es que mañana tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pues a veces conviene llegar y decir, dejo citados mis problemas, los dejo escritos y así ahora ya solamente me dedico a dormir, a hacer alguna pequeña técnica de relajación y no subestimar el poder reparador del sueño. Al final, no tener unos buenos hábitos de sueño, dormir mal, tener problemas de sueño está súper demostrado que afecta a nuestra salud física y a nuestra salud mental. Cuando tienes un problema de insomnio prolongado, es mucho más fácil tener trastornos cardiovasculares, está relacionado con determinados tipos de cáncer, está relacionado con diabetes, pero es que a nivel también está también relacionado con más problemas de salud mental. Entonces es muy importante, oye, toda esa parte que estamos viendo de hábitos, hay que empezar a vigilarlos, a controlarlos. ¿Para qué? Para poder dormir realmente de la mejor forma posible. Y las horas que son necesarias, tenemos que dormir 8 horas, que es que en ocasiones da la sensación de que se puede robar el tiempo al sueño y no, ¿eh? No, porque es que luego nuestra salud se ve afectada. ¿Y por qué? ¿No? ¿Realmente te aporta tanto ver esa serie de Netflix o de la plataforma que tengas? Es que te va a aportar mucho más estar durmiendo y que tu cerebro está descansado y que tu cerebro se haya reparado, porque el cerebro se tiene que reparar durante la noche, si no al día siguiente estamos más irritables, estamos más irascibles, nos concentramos peor. Entonces, por eso es tan importante darle al sueño y otorgarle la importancia que realmente tiene. Silvia, hay un proverbio zen que dice, siéntate a meditar 20 minutos cada día, a no ser que estés muy ocupado, y entonces debes sentarte 1 hora entera. Esto nos hace entender que el tiempo dedicado a la meditación, pues, no es un lujo, sino una necesidad para mantener el equilibrio y la salud mental. ¿Sería el Ujú. mindfulness la forma ideal para comenzar a meditar? Fíjate que yo aquí lo que me refiero en el libro sobre todo es a la filosofía mindfulness. La filosofía mindfulness, ¿qué quiere decir? Estar presentes aquí y ahora. ¿Eso qué es? Yo ahora estoy aquí contigo, Alfonso, haciendo esta entrevista y eso implica que estoy el 100% aquí. Porque cuántas veces en lugar de estar aquí estoy, vale, te estoy contestando las preguntas, pero mi cerebro ya está en que cuando te cuelgue luego tengo sesiones, entonces luego además tengo una reunión y luego me tengo que ir a dar una formación y luego... Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dejo de estar presente. O en ocasiones estamos en un sitio maravilloso, precioso, mira qué paisaje, pero en lugar de estar disfrutando del paisaje estoy en, claro, porque fíjate, porque yo no he hecho, porque yo... O recordando cosas del pasado de, ¿cómo la lié? O proyectándome hacia el futuro de, Dios mío, no acabo todo lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, se trata de aprender a vivir en el presente, aquí y ahora donde estoy. Aquí y ahora, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Aquí y ahora, ¿qué es lo que necesito? Entonces, eso sí que es especialmente interesante para vivir más presentes y para vivir más conscientes de nuestras necesidades y de nuestras emociones. Entonces, es un poco, sí que ese tipo de filosofía de mindfulness nos puede ayudar. Si lo queremos acompasar con alguna técnica de relajación, nos puede venir perfecto. Que pueden ser más relajaciones de tipo mindfulness, que puede ser simplemente respiro de forma, ¿no? Una respiración profunda o una respiración diafragmática, también nos puede ayudar. O sea, aquí el objetivo es decir, me tengo que parar a ver cómo estoy. Me tengo que parar a ser consciente de lo que estoy sintiendo. Me tengo que parar para saber qué es lo que necesito. Se trata, yo muchas veces digo, de dejar de ir en automático por la vida, de por llegar, voy en automático y luego ¿qué es lo que pasa? Que no me doy cuenta de todo lo que me estaba pasando hasta que rompo y empezar a ir en una conducción manual. Llegar a los mismos sitios, pero de forma consciente, subiendo la marcha o bajándola en función de lo que necesite. Y para eso sí que necesitamos estar con una conciencia plena. Permíteme, Silvia, una última pregunta. Se suele decir que hasta el rabo todo es toro y normalmente al final de los libros pues se colocan las bibliografías. En tu caso, en las lecturas recomendadas, me llamaba la atención un libro, pero ahora ya casi me has contestado porque me has comentado que te gustaba mucho Mafalda y me llamó la atención ese libro de Todo Mafalda de Quino. ¿Qué lecciones se pueden extraer de las historias y reflexiones que nos presenta Mafalda?
Bueno, a mí es que Mafalda me encanta, ¿no? Y entonces precisamente era por eso, por esa frase. Es que te puedo decir que la primera versión, o sea, cuando escribí el libro yo había puesto esa frase, ¿no? Ya dice Mafalda que la vida es linda. Lo malo es que muchos confunden lo lindo con lo fácil. Me dijeron, claro, esto por copyright no lo puedes poner tal cual. Y dije, bueno, pero por lo menos entonces lo dejo en referencias, ¿no? Que es quien quiera que se lo pueda ahí leer. Yo creo que Mafalda nos da una filosofía muy del sentido común, que es que se nos está olvidando el sentido común. Lleva un poco lo que decíamos de vivir alineado con nuestros valores y con nuestros principios. Cuando tú te alejas de tus valores y cuando tú te alejas de tus principios, es muy, muy complicado tener felicidad, es muy, muy complicado disfrutar de ese bienestar emocional. Y yo creo que hay Mafalda, ¿no? Esa niña sí que se ve muy claro cuáles son sus valores, cuáles son sus principios y cómo desde el humor Kino, ¿no? Nos hace ver desde ese humor el cómo muchas veces los adultos lo tenemos claro de pequeños y luego lo vamos perdiendo. Pero vamos, Kino yo creo que es genial para muchas, ¿no? Muchas cosas. Muy bien, pues únicamente me queda darte las gracias por haber querido sumarte a este espacio, a este podcast. Pues nada, muchas gracias por invitarme y bueno, espero que a todas las personas que los escuchen, que les guste el podcast y el libro también.